Buenas noches, estamos en otro programa de Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos Distrito Cuarto. Hoy vamos a tener un tema muy importante, un cáncer que lamentablemente vamos a hablar de este tema, pero es frecuente en el hombre, que es el cáncer de próstata. Para eso estamos con el doctor Hernán Cutuli, que es médico del área de tumores urológicos del Instituto Alge Rofo. ¿Cómo te va, Hernán? Hola, gusto Mar. tenerte. Igualmente. Bueno, el cáncer de próstata realmente se ha transformado ahora en una de las patologías más prevalentes en el hombre. Bueno, en realidad es el segundo tumor más frecuente en el hombre. En algunos registros internacionales figura primero el cáncer de piel, incluyendo obviamente los tumores, los carcinomas vasocelulares, que son como que están ahí en la línea de ser tumores malignos y benignos, pero son un poco más frecuentes que el cáncer de próstata en el hombre. También está compitiendo ahí el cáncer de colon. Y lo llamativo del cáncer de próstata es que en realidad en los últimos años no solo bajó la incidencia, sino que también bajó la mortalidad. Y por algo en particular. El rastreo del PSA, que es algo que se hace mundialmente, tiene una discusión a nivel mundial respecto de si debe hacerse a toda la población con riesgo de adquirir el cáncer de próstata o no. Claro. Digamos, ¿qué es el PSA para que la el gente PSA que nos está viendo? es una proteína que está unida a hidratos de carbono, se podría decir, es una glucoproteína, que tiene la función de disolver el coágulo seminal en el momento de la fecundación, digamos. O sea, en el trayecto donde viaja el semen hasta el tracto ginecológico, es una glucoproteína que tiene la función de hacer más líquido el coágulo seminal, digamos. O sea que el estudio se hace sobre esa zona y sobre esa proteína. Claro. Y hacemos ahí el PSA. El PSA es un antígeno, es Claro, decir, una proteína pequeña de la glándula prostática que es muy específica de la próstata y es el método por excelencia, por ahora, para determinar si hay agrandamiento de la próstata o cáncer de próstata. Ahora, ¿el tacto rectal sigue siendo un método útil para el diagnóstico de tratamiento de próstata? Exacto. El tacto rectal, junto con el valor del PSA y la evaluación clínica del paciente, son métodos complementarios y que deben ser realizados en forma conjunta. El tacto rectal, obviamente, que debería ser aprendido por los médicos generales, pero lo importante es que se haga con una experiencia para realmente diferenciar un agrandamiento de la próstata patológico de uno que no es patológico. Claro, por eso el tema del tacto rectal, si bien puede hacerlo el médico generalista que tiene una capacitación, el urólogo lo hace con muchísima más frecuencia y por ahí y tiene más experiencia, más digamos. experiencia en el tema del tacto, ¿no? Exacto. Todo lo que implique una técnica de un procedimiento, obviamente que siempre que sea hecho de la manera correcta y con más cantidad de pacientes, la técnica mejora y tiene más posibilidades diagnósticas. Y es importante la diferencia en el tacto rectal porque, digamos, los síntomas no siempre aparecen con el cáncer de próstata. O sea, los síntomas por la localización donde se produce el cáncer de próstata, no siempre el paciente va a tener disminución del flujo urinario o retención de orina o goteo postmiccional por el simple hecho de que los tumores de próstata se localizan en la parte periférica de la glándula. O sea, y ahí te llevo a otro punto. La hipertrofia prostática, que sería el agrandamiento de la glándula prostática y que trae ese tipo de síntomas, el chorro de orina fino, que se orina cada rato, que se levanta varias veces a la noche a orinar, ¿tiene correlación con el cáncer de próstata o son dos entidades diferentes? Son entidades diferentes, digamos. Un paciente puede tener agrandamiento de la glándula prostática simplemente por vivir el cambio de digamos, el cambio de la conversión de la testosterona que aumenta con la edad
digamos, la testosterona pasa a otro metabolito diferente que hace que la glándula prostática se vaya agrandando con la edad, y eso puede producir síntomas por el hecho de agrandarse centralmente, y eso afecta lo que se llama la uretra prostática y obviamente compromete el flujo urinario. Pero es importante diferenciarlo por el hecho de que cuando uno ve el PSA elevado, lo primero que piensa es tengo cáncer de próstata, y no siempre pasa eso. O sea, los valores del PSA pueden llegar hasta 6 o incluso un poco más, de acuerdo al volumen prostático, y para diferenciar un cáncer de próstata de un tumor prostático, o sea, de una hiperplasia benigna de la próstata, una de las cuestiones es el tacto rectal patológico y la relación entre el PSA libre, que sería el que no está unido a las proteínas en sangre, y el PSA total. El PSA libre tiende a estar más elevado cuando hay hiperplasia prostática benigna. Y en la relación justamente de PSA libre sobre el PSA total, uno se puede acercar junto con el tacto rectal y el interrogatorio con el paciente si esa patología puede ser una hiperplasia prostática o un tumor de próstata maligno. Está bien, es importante, bueno, eso, la diferenciación, como vos bien dijiste, la hace el urólogo con su experiencia, y por lo que uno visualiza, pareciera ser que con el incremento de la edad, de la cantidad de años que vive tanto el hombre como la mujer, la cantidad de cáncer de próstata va en incremento. ¿Existe alguna correlación entre aumento de edad y cáncer de próstata? Sí, claramente. De hecho, está escrito que, de hecho, hay estudios donde le hacen autopsias a todos los pacientes de más de 80 años y la gran mayoría tienen focos de carcinoma prostático. Ajá. Por el hecho de que, por lo que hablábamos en la charla anterior, donde el cáncer de próstata no escapa al hecho de que haya cambios genéticos acumulados, secuenciales, que generan a la larga trastornos en la regulación del ciclo celular, y por lo tanto eso promueve que ese crecimiento se descontrole, que es dependiente obviamente de la testosterona, pero que al pasar el tiempo más cambios se acumulan y más posibilidades hay de tener cáncer. O sea que para que una persona sin sintomatología tiene que concurrir igual, ¿después de qué edad, a realizar los controles de la próstata? Ahí hay un poco de controversia a nivel mundial por el hecho de que con un PSA, digamos, para que un rastreo por PSA, ¿viste? Los rastreos se utilizan como una conducta a nivel de la salud pública cuando producen un impacto en sobrevida, cuando son relativamente baratos y cuando realmente pueden beneficiar al paciente. Y está un poco discutido esto a nivel mundial, y por eso es que hubo una disminución incluso en algunos registros, por ejemplo de Estados Unidos, respecto de el diagnóstico del cáncer de próstata. Porque uno podría decir que a todo paciente de más de 55 años habría que hacerle un PSA, digamos, aunque sea asintomático. Pero en algunos países esto no es bien visto. ¿Por qué? Porque si el PSA es elevado y uno tiene signos con esta relación entre el PSA libre y el PSA total, indicativos de que hay un cáncer de próstata y uno produce una biopsia, esa biopsia puede tener más riesgo de complicaciones de la potencialidad del beneficio de hacer un rastreo con ese marcador. Entonces, si vamos a lo que hay en Argentina respecto a la conducta, habría que hacerlo a todos los pacientes, todas las personas de más de 55 años, algunos prefieren más de 50, acompañado obviamente con un tacto rectal por una mano. Claro, acá realmente ha aprendido y mucho el PSA en todos los pacientes. Por lo general los médicos solicitan PSA a los pacientes de 50, 55 años y control urológico. En otros países hay ese tipo de discrepancia, pero bueno, yo creo que es importante porque por ahí probablemente a veces se nieguen la sintomatología, ¿no? Exacto. Y aparte, los detractores de dejar de hacer rastreo del PSA, con razón muestran
que, primero que si uno no detecta el tumor, no puede clasificarlo en qué tipo de tumor es. O sea, si es un tumor agresivo, un tumor que tiene una expectativa de vida mayor a 10 años, digamos, es importante para clasificarlo. Y además, hay estudios también que demuestran que esta tendencia a disminuir el rastreo de PSA genera la presentación de tumores más agresivos al diagnóstico, que difícilmente pueden curarse, ¿no?, en etapas más avanzadas. O sea que la biopsia en estadios muy tempranos causaría tal vez más daño que el hecho de no realizar. En algunos casos sí. En algunos casos sí, pero yo como oncólogo creo que si bien realmente es un método que debería seguirse estudiando en cada población realmente qué beneficio tiene, porque uno no puede hablar de un rastreo a nivel mundial sin tener en cuenta el acceso a la salud, qué tipo de conductas tiene cada cultura, etcétera. O sea, si bien creo que hay que estudiar un poco más, todavía me parece que es una conducta favorable, y más en una sociedad donde no tenemos tantas pautas de alarma, el hecho de seguir haciendo el rastreo a los 55 años, aunque el paciente esté asintomático, junto con el tacto rectal. Bueno, vamos a un corte, en el próximo bloque seguimos. Bueno, seguimos en Médicos y Comunidad, el programa del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto. Estamos con el doctor Hernán Cutuli, oncólogo del área de tumores del Instituto Ángel Roffo. Estamos hablando de cáncer de próstata. Con respecto al diagnóstico, hablamos del PSA, hablamos del tacto rectal. Con respecto a la terapéutica en el caso de tener un cáncer de próstata, ¿ha habido avances? ¿Cuál es la terapéutica que se utiliza actualmente? Bueno, el cáncer de próstata se puede dividir, digamos, en 3 etapas. Podemos hablar, para hablar groseramente, en los tumores de próstata localizados, que a su vez pueden clasificarse en 5 tipos de riesgo. Los tumores avanzados, y dentro de los tumores avanzados están los que son sensibles a la castración y los que son resistentes a la castración, ¿sí? Entre los tumores localizados, de acuerdo a esa clasificación de riesgo, hay diferentes terapias, y está también lo que se llama observación, que es no hacer nada con los pacientes, digamos, simplemente observarlos y hacer controles clínicos, e incluso controles con biopsias eventualmente, pero son para un grupo seleccionado de pacientes que tengan pautas de alarma, que tengan expectativas de vida de menos de 5 años, en mi preferencia, con factores de riesgo que impliquen limitación respecto de las terapias que están disponibles actualmente, y que uno sepa que ese tumor realmente va a ir avanzando tan lentamente que el paciente ni se va a enterar de que su tumor avanza. No tiene sentido. Y ahí es importante discutirlo, porque el hecho de hacerse controles con un análisis de sangre, incluso sin que estén los síntomas, hacerse controles con imágenes, también genera también un poco de afectación de la calidad de vida. Claro. Por lo tanto, hay que discutirlo del paciente siempre, ese aspecto. Y claro, después pero el tema es así, perdóname que te interrumpa. El paciente dice, yo estoy bien, ¿por qué me controlas tanto? O sea, se genera tal vez una ansiedad, angustia. Exacto. ¿Por qué me controlas si estoy bien? Exactamente. Hay que explicarle muy bien, ¿no? Hay que explicarlo muy bien, y siempre uno tiene que ponerse un poco, digamos, tener empatía con el paciente para hablar este tipo de temas, porque uno le está diciendo al paciente, vos tenés un cáncer, pero en realidad no es lo mejor tratarlo en este momento. Claro. Y eso implica un montón de miedos y cuestiones que se manejan, se discuten con el paciente en particular, creo. Claro. Y después están otras terapias para los tumores localizados, hablando, la cirugía del cáncer de próstata, que es la prostatectomía radical, con estudios previos, de acuerdo a la anatomía patológica, los valores de PSA, la topografía del tumor, cómo se ubica dentro de la próstata, que eso se hace por estudios por imágenes, qué tipo de
cirugía se tiene que hacer, si la cirugía sí tiene que ser de la próstata junto con los ganglios de la pelvis, o puede hacerse simplemente una resección de la próstata sin necesidad de resecar todos los ganglios pelvianos. Y después está la radioterapia, que es una alternativa también a la cirugía del cáncer de próstata, que tiene resultados también efectivos, pero con la salvedad de que cuando uno hace la radioterapia sobre un paciente, tiene que saber que la cirugía posterior a esa radioterapia, si el tumor reaparece y está localizado, es mucho más compleja que si uno operara una próstata desde el inicio, ¿sí? Claro. Bueno, eso es importante, puesto que realmente si uno puede hacer una prostatectomía total, ya te evitas de esos pasos, me estás planteando. Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta que hay candidatos para cada tratamiento, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, para la cirugía de próstata, muchos pacientes que tienen la clasificación de riesgo alto o muy alto, probablemente cuando se operen tengan que hacer como terapia adjunta a la radioterapia. Ajá. Y además que se ha visto que los pacientes más beneficiados de la cirugía son aquellos que tienen menos de 65 años y obviamente que son operados en muy buenas manos. Cuando me refiero a muy buenas manos, me refiero a centros que tienen alto volumen de pacientes operados por año. Claro. Con respecto al punto de la prostatectomía que planteabas recién, ¿existe siempre una disfunción eréctil después de la prostatectomía? Sí, es muy frecuente. Hay diferentes técnicas que obviamente un urólogo las puede explicar mejor que yo, pero los efectos adversos principales, tanto de la cirugía como de la radioterapia, son la disfunción eréctil y la incontinencia de orina, ¿sí? La posibilidad de tenerlas varía bastante de acuerdo a los reportes, de acuerdo a los centros, y no te puedo decir un porcentaje fijo, pero puede ocurrir más o menos entre el 20 y 30% de los pacientes. En la prostatectomía radical, la diferencia con respecto a la radioterapia es que ocurre tempranamente después de la cirugía, y en la radioterapia puede ocurrir un poco después, digamos. Pero bueno, todo esto va avanzando, tanto las técnicas quirúrgicas avanzan como las técnicas de radioterapia reducen los campos y hacen que los efectos adversos en los órganos vecinos, e incluso los órganos que están relacionados con la erección y la micción, también se reducen cada vez más. Pero es importante tener en cuenta el volumen del centro para que estos efectos adversos se reduzcan y seleccionar, de acuerdo a las características patológicas del tumor, qué tipo de terapia uno hace. ¿Sí? Y para esto es muy importante trabajar en equipo. Claro. Pero bueno, ¿se puede esa disfunción eréctil, tiene tratamiento hoy con los medicamentos existentes? Tiene posibilidad de rehabilitación, digamos, con medicación, con un tratamiento en paralelo para realmente ver cuánto de esa disfunción eréctil es orgánica o no. Claro. Hay un timing para ver cuándo uno comienza a intentar nuevamente tener relaciones sexuales, y todos estos puntos son vistos con cada caso, pero en primera instancia te puedo decir que no todos los pacientes tienen estos efectos adversos y que sí hay tratamiento para aquellos que los tienen. Claro. ¿Sí? Que no siempre uno recupera la función sexual y que, si bien puede rehabilitarse, no pasa en la mayoría de los pacientes. Claro, y evaluar el costo-beneficio también, porque eso ocurre en el tipo de cirugía. Si bien planteaste claramente que los centros donde debe operarse tienen que tener una cantidad de cirugías realizadas como para que los efectos colaterales sean menores, ¿no? Exactamente. Y ha habido, con respecto a la terapéutica, a la radioterapia en conjunto con la cirugía, la respuesta es muy buena. En aquellos tumores que están expandidos, que no están localizados al área, ¿hay alguna droga en particular que se le da? ¿Hay nuevos
tipo de medicamentos oncológicos que reciben, qué respuesta tienen los pacientes con ese tipo de medicamentos. Bueno, en eso avanzó mucho la oncología y la investigación en oncología. Realmente desde el 2015 hubo publicaciones que cambiaron bastante el paradigma en los tumores de próstata, si bien hay trabajos previos, ¿no? Lo que cambió, más allá de que se incorporaron nuevas drogas, las terapias que tal vez estaban destinadas a usarlas más tardíamente, donde el tumor de próstata deja de depender de los niveles de testosterona para seguir creciendo, se llama resistente a la castración, las terapias llevan la tendencia ahora a administrarse en la etapa previa, que es cuando el tumor, digamos, todavía no estuvo expuesto a que al paciente se le saquen los andrógenos. Y en ese set de pacientes se generaron nuevas terapias que se llaman intensificadoras de la vía de deprivación androgénica, ¿no? Que lo que tratan es más potentemente bloquear esa común unión entre la testosterona y el tumor de próstata, la cual generan una dependencia total en la etapa que se llama hormono sensible. Y con respecto a esto sí hubo avances y hubo incorporación de medicaciones como la viratrona, la enzalutamida, la quimioterapia en esta etapa hormono sensible. Y realmente la sobrevida global, si bien estamos lejos de la curación en un paciente que está con la enfermedad expandida, la sobrevida global sí ha mejorado principalmente con esta incorporación de las terapias en la etapa hormonosensible, digamos. Claro. Bueno, sé que lo has explicado muy bien porque a veces resulta difícil el que no es técnico en el tema entender todo, probablemente algo no hayan entendido, pero obviamente uno lo trata de explicar de la forma más sencilla. Te agradezco que hayas venido al programa, Hernán, es un gusto haberte tenido y te invitaremos a un próximo programa. Gracias, Omar, un gusto. Bueno, este ha sido el programa de Médicos y Comunidad. Los esperamos el próximo domingo 19:30 en la señal Cablevisión de Zona Norte.